querida y amigos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Día frío, Dianita, día frío, ¿cómo estamos? Bienvenido, Robert. Gracias, y ya te sientes mejorcito. Ahí vamos. El clima, el frío de la ciudad, Claro. el estrés diario y una serie de cosas más hacen que el cuerpo tambalee, pero no nos vamos a dejar. En efecto, aquí estamos listos para empezar ya este espacio de noticias con todo lo que se ha generado durante las últimas horas y, por supuesto, el invitado que vamos a tener el día de hoy en nuestro noticiero de comunidad estará uno de los candidatos a la alcaldía de Quito. Pedro Freire a las 8:30 de la mañana estará con nosotros. Ahí le conoceremos un poco más al candidato, sus ejes, lo que plantea y lo que quiere hacer en caso de llegar a ser alcalde. Claro que sí. Más adelante les contaremos pues cuál es su plan de trabajo para la ciudad. Vamos a empezar ya de inmediato con las noticias. Pese a que la Corte Constitucional dispuso que Álvaro Román asuma la presidencia temporal del Consejo de la Judicatura este martes, el funcionario no se hizo presente en la entidad. Al respecto, Fausto Murillo inició el proceso de transición, así nomás las cosas. Vamos a ver. En medio de aplausos de sus colaboradores se hizo presente Fausto Murillo, quien hasta este lunes fue presidente encargado del Consejo de la Judicatura. En el auto de resolución de seguimiento del cumplimiento de aquella sentencia, ha dispuesto que el señor doctor Álvaro Román asuma temporalmente la presidencia del Consejo de la Judicatura. En consecuencia, Fausto Murillo regresa a ser vocal. Murillo estuvo como titular encargado desde el 3 de febrero del 2022. Está a la espera que Álvaro Román asuma el cargo. Conversar y fijar una hora en la que podamos hacer esta transición digna y como corresponde. Aquí no es cuestión de cerrar la puerta y salir, aquí hay que entregar la institución. Pronunciamiento de la Corte Constitucional que no solo originó remesón en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también en la Judicatura. Y en cuanto a los cargos, debo decir que el Pleno es el máximo órgano y es quien tiene que decidir los temas de directores nacionales y, naturalmente, la estabilidad de la institución depende de la permanencia de gente que está probada en su capacidad, en su experiencia. Al parecer, quien se mostró más conforme es Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, a quien se le rechazó 4 ternas para designar al principal de la Judicatura. Se ha hecho justicia a la justicia ecuatoriana. La decisión de la Corte Constitucional marca un precedente fundamental en la historia de la democracia y de la institucionalidad del país. Esto mientras Román, quien tanto reclamó la presidencia de la Judicatura, este martes no se hizo presente. La Corte Constitucional determina que el doctor Álvaro Román tiene que asumir la presidencia transitoriamente. Y esto porque la propia sentencia de la Corte Constitucional determina que la verificación del cumplimiento de su sentencia se lo va a retomar una vez que se den los resultados de la consulta popular. Este miércoles se cumple el plazo para que Román asuma funciones, informó Héctor Romero. Parte de nosotros. Te sentimos cerca. Siempre serás importante para el Ecuador. Y tu decisión cuenta porque la democracia está donde tú estás. Y para ello, el CNE habilitó la votación telemática para 52 zonas electorales distribuidas en las 3 circunscripciones del exterior: Europa, Oceanía y Asia, Canadá y Estados Unidos, y Latinoamérica, el Caribe y África. Este 5 de febrero de 2023, por medio del voto telemático, deberás elegir a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo podrás hacer desde cualquier dispositivo móvil o equipo con internet. Tu voto contará con todas las seguridades para que tu decisión llegue a nosotros de manera transparente y segura. Conoce más en www.voto-medioTelemático.cne.gov.es. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti.
Hernán Ulloa, quien fue destituido como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al igual que sus compañeros, al tiempo de no compartir la decisión de la Corte Constitucional, ahora pues demandan que igual suerte corran los asambleístas, quienes también habrían incumplido con una sentencia. Veamos. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al parecer no quieren ser los únicos en alistar maletas de irse a sus casas tras la destitución desde la Corte Constitucional por incumplimiento al no designar al titular de la judicatura. El hoy presidente cesado en funciones de Hernán Ulloa, demandando se regrese la mirada a la Asamblea Nacional. De que en este acto de coherencia aspiro que la Corte Constitucional, con la misma diligencia, con la misma efectividad, se pronuncie respecto del incumplimiento de la Asamblea Nacional del Ecuador. Y también hay que darles una lección. Para Ulloa existirían argumentos suficientes para que le caiga la mano al Poder Legislativo. Porque desde el año 2019, la Asamblea Nacional del Ecuador tampoco cumple con una sentencia. Y es más, el expresidente Hernán Salgado de aquella época les dio el plazo de 1 año. Así se despidió Ulloa del Consejo de Participación a pocas cuadras del lugar en el centro de Quito. David Rosero queriendo avalar su participación en el proceso electoral, a pesar de también haber sido destituido. Ahí no se habla de retiro de derechos políticos ni una situación similar. Sin embargo, Esteban Ron, experto en temas electorales, parece tener más clara la película. Tenemos que hacer alusión a lo que determina la Ley Orgánica del Servicio Público. El artículo 15 de esta Ley Orgánica establece claramente que los funcionarios que han sido destituidos legalmente, en este caso, pues es una destitución ordenada por la propia Corte Constitucional, no pueden ejercer ningún cargo público por 2 años. Y si son destituidos de una institución de manera perenne, nunca podrán regresar a esta. Es así que los 5 candidatos que buscan la reelección podrán continuar participando en el proceso electoral. Pero de ganar, no podrían ser posesionados. Es que previo a la posesión, ellos deben entregar la carpeta de requisitos para la posesión en el cargo, como por ejemplo la declaración juramentada de bienes, y ahí la Asamblea Nacional tiene que estar atento a que ellos obviamente tienen este impedimento. Decisión de la Corte Constitucional que podría dar paso a un nuevo dilema legal, informó Héctor Romero. Y en la Asamblea Nacional se aplaude la decisión de la Corte Constitucional de poner fin a una crisis política con la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora le compete al Legislativo posesionar a los suplentes. La justicia llega, tarde pero llega. Así reaccionaron los asambleístas tras la decisión de la Corte Constitucional de destituir a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora al Legislativo le corresponde posesionar a los 5 consejeros suplentes. La mayoría se han dedicado a impedir que los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana se hayan posesionado. Recuerden que ya convocó la Asamblea Nacional, pero fueron ellos quienes se excusaron, quienes renunciaron. Hasta el momento, la Asamblea ya ha posesionado a 2 suplentes, Gina Aguilar y Olindo Nazacuás. Entre los que restan están Carlos Figueroa y Alan Molestina. Analizar a quienes se puede o no posesionar, porque existen muchas personas que están en candidatos. No sé si con los que estén se puede integrar, incluso con 7 miembros. Tomaremos la decisión y realizaremos la convocatoria en el momento que sea oportuno. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, ha solicitado a la Corte Constitucional que se juzgue con la misma vara a la Asamblea, es decir, con la destitución de todos los asambleístas por no cumplir con la sentencia de la Corte en lo que respecta a la consulta previa. Nosotros no somos quien para tomar decisiones por la Corte Constitucional. Aquí es muy claro. Ellos podrán tomar una sentencia en el futuro que serán a los 137 asambleístas. Sobre la posibilidad de que sean destituidos por no acatar la disposición del juez de la Concordia, Ángel Lindao, existen varias versiones. Los señores que integran la mayoría a lo mejor no deban ser sujetos a una acción de incumplimiento, porque ellos han incumplido una sentencia. No tenemos ningún miedo, es un juez corrupto. Un juez que está favoreciendo a narcotraficantes, a sicarios, a Ulloa,
Entonces, ¿cómo va a ser válida una sentencia así? El oficialismo dice que con esto se debe posesionar al superintendente de bancos. Lo que ha demorado la Asamblea Nacional por caprichos es posesionar al superintendente de bancos que ha sido en debido proceso elegido. Pero la oposición lo rechaza por ser designado durante la administración de Ulloa. La decisión que tomamos en ese momento era desconocer a un destituido que ahora está doblemente destituido. Por lo tanto, tendrá que asumir nuevamente un consejo y decidir nuevamente en esas instancias. Informó Valeria Navarro. 6 grados centígrados en la ciudad de Quito. Abríguese, que está haciendo frío esta hora. Vamos a contarles que para mañana jueves la Comisión Multipartidista tendrá su primera sesión para investigar una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que investigará supuestos actos de corrupción en las empresas públicas, se reunirá recién este jueves a las 9 de la mañana. Desde esa fecha, a la comisión le quedarán 27 días para elaborar un informe. El proceso de investigación, ustedes conocen, debe seguir con pruebas testimoniales, pruebas documentales, comparecencias, etcétera. Y por lo tanto habrá que esperar en el camino de las investigaciones a ver qué va saliendo, pero sí llama la atención de que esto se ha convertido en una telaraña. Todos los días salen nuevos nombres. Son varios los nombres de funcionarios públicos que se han visto envueltos en este escándalo, entre ellos Hernán Luque, a quien el primer mandatario Guillermo Lasso lo designó como presidente del directorio de la empresa de Coordinadora de Empresas Públicas. El mismo ya no se encuentra en el país. ¿Buscan la destitución del primer mandatario? De ninguna manera. Esta comisión es una comisión que va a investigar sobre los hechos denunciados y que son de conocimiento público. Cuando se conformó esta comisión, algunos asambleístas solicitaron que se transparente todo, incluido a los asambleístas que han sido señalados. Ronnie Aliaga primero tiene todo el respaldo de nuestra bancada, partamos por eso. Segundo, por supuesto que Ronnie Aliaga tiene que responder, y lo hemos hablado a la interna. Él lo ha dicho públicamente, ha justificado los temas de la foto, que ha sido el inicio de todo el linchamiento. Si tienen pruebas, el compañero Ronnie Aliaga ha dicho, vayan a la fiscalía, que yo me defenderé. Y eso lo hemos pedido todos nosotros. No se descarta que en esta investigación salten nuevos nombres, informó Valeria Navarro. Y cientos de jóvenes participaron este martes del evento Vivo Joven, Diálogo por el Ecuador. En el mismo estuvieron presentes el presidente de la República, Guillermo Lasso, y varios ministros de Estado. Con el programa Vivo Joven, perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social, se busca contribuir y atender a grupos de atención prioritaria y población vulnerable mediante voluntarios. Es un trabajo que les va a permitir a ustedes, los jóvenes, conocer la realidad social del Ecuador. La iniciativa está dirigida a personas de entre 18 y 29 años, teniendo hasta el momento 6.000 jóvenes vinculados. El enfoque final que tiene este programa es que nuestros jóvenes en el Ecuador, que con ese anhelo de voluntariado que tienen, comprendan plenamente que existen miles de acciones que las podemos realizar. En tal razón adelantaron que incluso el programa del gobierno contra la desnutrición crónica infantil podría contar con los voluntarios de este programa. Pueden tomar contacto con el sector más desfavorecido de la sociedad ecuatoriana. En el evento además se confirmó que mediante esta iniciativa, organismos internacionales han decidido invertir en estas prácticas, por lo que la ayuda se centra para la juventud. La Organización Iberoamericana de la Juventud, la OIJ, quien nos ha entregado 1000 becas para los jóvenes ecuatorianos que serán entregados a lo largo y ancho del país. 800 de ellas de manera virtual, pero 200 jóvenes preseleccionados de manera ética, transparente de todo el país, viajarán a Madrid a través de este programa con todos los gastos pagados por el bienestar de los jóvenes. La iniciativa espera hasta 2025 vincular a cerca de 43.000 jóvenes en este programa. Informó Javier Rosero. Gracias por acompañarnos. Siempre nuestro propósito es que esté bien informado y por ello hemos integrado a nuestro servicio noticioso esto de las preguntas, ¿no? Para que usted entienda bien las preguntas de la consulta popular. Son 8. Hoy vamos a hablar y hacer un análisis minucioso, por supuesto, de cada una de ellas. Así que por favor, alce el volumen y preste atención.
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? El actual artículo 79 de la Constitución establece que en ningún caso se concederá la extradición de ecuatorianos. El Ejecutivo propone enmendar el texto autorizando la extradición para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo del producto del delito. ¿Qué quiere decir que se va a permitir la extradición? Eso significa que hay un delito cometido en otro país. No se refiere a delitos cometidos en el Ecuador. Y ese otro país es el que pide la extradición, puede reclamarle al Ecuador que ese ecuatoriano que cometió un delito transnacional tiene que responder hacia la justicia de ese país. No procederá la extradición en 2 casos. Cualquier tema relacionado con una posible discriminación, si esa es la base de la petición, debe ser negado. Y por otro lado, si efectivamente la petición genera dudas respecto a que en el otro país va a existir un trato cruel, inhumano, degradante, también puede ser negada por el Ecuador. Según el penalista Julio César Cueva, nuestro país no goza de un sistema que garantice cero impunidad. Es correcto que sean extraditados porque allá van a tener las garantías que aquí no tienen. Un tribunal imparcial, una pena apropiada conforme el delito y las van a cumplir el tiempo que es y en las condiciones que es, como las cumple todo el mundo. Eso en el Ecuador no pasa. Un problema que va más allá de las leyes, explica. Si los llegan a sancionar, las penas no son las que deberían ser. Y aún así tienen beneficios para que sean más reducidas. Y aún así, cuando entran a las cárceles, esas cárceles están más corrompidas que en las calles, de tal manera que adentro lo que hacen es profesionalizarse. Y además tienen unas comodidades que no las tienen ni en su casa. Por eso la extradición es conveniente, porque es mejor que sean juzgados en un país en donde todas estas cosas no pasan. Sí. El penalista Fernando Yávar coincide con ese análisis, pero indica que el tema de fondo es buscar dar soluciones para mejorar la administración de justicia. Habrán, sí, si se aprueba, algunas personas que sean extraditadas, pero esa extradición no va a eliminar los problemas de raíz que tenemos sobre el crimen organizado. Y hay que entrar a eso. Y necesitan una función judicial fuerte, con herramientas poderosas para que los jueces sientan la tranquilidad y seguridad de poder hacer su trabajo sin retaliaciones. Informó Roselena Vasconés. Gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duar, es el candidato a la alcaldía de Guayaquil por Suma Lista 23. Plantea solicitar la competencia para el manejo de la cárcel y convertir a los policías metropolitanos en comunitarios. Por otro lado, Jonathan Parra postula por el movimiento Mover Lista 35 y ofrece construir plazas de integración comercial. Exdirector de la DACE en el municipio, exgobernador de Guayas. Personal, sobre todo joven. Exfuncionario de la CFN y la Secretaría de Gestión de la Política. Fue asambleísta alterno de la extinta Alianza País, que ahora se llama Mover, porque también se ha movido para hacer su carta al Cabildo. A mis 35 años he hecho una gestión en el sector privado y en el sector público que ha dado buenos resultados.
Yo creo más bien que Guayaquil, ahora con la expectativa de la alcaldía, necesita un plan que cambie finalmente la estructura que tenemos como ciudad. Su proyecto estelar, dice, es la construcción de una plaza integral en las calles Pichincha y Colón, en el centro. Va a ser turística, porque aparte de dar empleo a los informales de 12 a 24 meses, porque eso manda la norma técnica del OIT, aparte de eso vamos a generar aquí mismo conchas acústicas, que los que se van a formar en las ciudades deportivas que voy a construir en los barrios, para que los niños o los adolescentes que pasan un tiempo libre y obviamente aparecen los malos hábitos o los vicios o las malas amistades que lo inducen al mal camino, pero esos jóvenes que se van a formar también en los centros culturales que están dentro de las ciudades deportivas, son los que van a estar en las noches culturales o en las tardes culturales en Guayaquil. Lejos del debate sobre la infructuosa autorización del porte de armas para agentes metropolitanos, hay una opción que no es nueva. Estas iniciativas que pueden nacer de la ciudadanía se pueden activar también por medio de la alcaldía de Guayaquil para que todos los guayaquileños podamos emprender el camino a cambiar estas leyes. Porque si hay un impedimento, Jorge, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Caras nuevas en partidos jóvenes y sin embargo con antecedentes en el ejercicio del poder ejecutivo y parlamentario. No así en el sillón de Olmedo. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Los aspirantes a la alcaldía de Guayaquil en la prefectura del Guayas continúan sus actividades en distintas zonas de la provincia, presentando sus propuestas de campaña. ¿Cuáles son? Le invitamos a ver. Bienvenidos a la presentación. Susana González, aspirante a la prefectura del Guayas por la lista 6 Madera de Guerrero, anunció Guayas la más productiva del país, programa que busca incrementar la actividad agrícola, mientras que el líder de Centro Democrático, Jimmy Jairali, candidato a la alcaldía de Guayaquil, recorrió el Cerro Santa Ana ofertando mejorar el alumbrado público y la seguridad en el puerto principal. Aquiles Álvarez, aspirante a la alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5, mantuvo una reunión con los diferentes gremios sociales. Cintia Viteri, candidata a la reelección por la Lista 6 Madera de Guerrero, se reunió con jóvenes universitarios y enfatizó puntos claves para combatir la inseguridad. Los agentes metropolitanos o la ATM no pueden enfrentarse sin ni siquiera un chaleco antibalas contra los delincuentes cuando están ayudando a la policía. Ahora seguiremos insistiendo en que nos permitan comprar armas no letales para los agentes metropolitanos. Por otro lado, Pedro Pablo Duar, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Suma Lista 23, visitó varios sectores populares de la ciudad de Guayaquil. Andrés Mendoza, candidato al Consejo de Participación Ciudadana, contribuyó académicamente a varios foros realizados en la urbe porteña. Y tras las elecciones del próximo 5 de febrero, el horizonte para quien resulte electo alcalde de Quito estará cargado de varios retos, entre ellos la inseguridad. Para algunos expertos en la materia, la nueva administración debe empezar a trabajar conjuntamente con el gobierno central, a articular tecnología para prevenir el delito y no solo para registrarlo, también recuperar los espacios públicos, entre otras acciones. En 4 minutos roban el auto en el sector de El Inca. Durante 1 hora los delincuentes sacan lo que más pueden. Con armas de fuego en mano, a golpearlos y desvalijarlos por completo. Uno de los pillos se acercó con arma en mano y le pidió la bolsa con los billetes. Son noticias que a diario ocupan los noticieros. Robos, asaltos y asesinatos ocurridos indistintamente en el norte, centro o sur de Quito. Para los ciudadanos ya no existe lugar seguro o zonas rojas. Dicen que salir a las calles se ha convertido en un verdadero peligro. Es fácil encontrarse con testimonios de víctimas de la delincuencia. Entraron a mi local armados, llevaron lo que más pudieron. Salgo a atender y saca la pistola.
Una creciente ola delictiva ante la cual el clamor ciudadano es uno solo. Más seguridad. Seguridad. A proteger aquí a la ciudadanía. Que por favor nos ayuden con esto. Esta sería la mejor promesa de campaña, que nos ayuden con patrullaje de policía. Sin duda, es uno de los principales retos para el nuevo alcalde de Quito, dicen expertos en seguridad. Resaltan que si bien es una competencia del gobierno central, la municipalidad también tiene algunas tareas complementarias que realizar. Consideran que la seguridad ciudadana es un tema que debe manejarse en un trabajo conjunto. Los municipios deben trabajar de la mano con el gobierno central y todas las instituciones deben fortalecerse las unas a las otras para poder aminorar la inseguridad. Hay múltiples tareas que yo creo que es necesario hacer, pero todo en un ambiente de una coordinación bastante fluida y no que esté siempre condicionada a los pareceres y a los gustos y disgustos de un gobierno, tanto local nacional, ¿no? Y esa es gran parte del problema. Un frente común en contra de la delincuencia que refuerce el trabajo de cada uno de los actores. Para el experto Daniel Pontón, desde el municipio, su tarea preventiva recuperando espacios. Quito es una ciudad que se ha deteriorado mucho respecto a sus espacios públicos, sus parques, sus plazas, etc. No hay espacios de encuentro, espacios culturales. Todo lo que es la parte tecnológica para el tema de la prevención es fundamental. La tecnología ayuda muchísimo. El municipio puede auspiciar porque tiene la tasa de seguridad. De ello coincide el también experto Juan Pablo Urbano, para quien además es necesario optimizar, repotenciar y articular los recursos existentes. Por ejemplo, los sistemas de videovigilancia. No hay una homologación para que la identificación facial sea un aporte para prevención. Las cámaras están utilizadas específicamente para post-mortem. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver las cámaras. Y eso no debería trabajarse así. Para nuevas inversiones en temas de seguridad, dice es indispensable tener una radiografía clara de la ciudad. Por ejemplo, sabemos que hay zonas calientes, puntos rojos, de los cuales tienen que ser tratados con mayor prioridad que otros puntos. Esa acupuntura social que se debe medir es vital para ser preciso en las inversiones que se hagan. Inversiones que, a decir Pontón, deben estar en el marco de sus competencias. Cuestiona que la tasa de seguridad del municipio se utilice en dotar de unidades de policía comunitaria y motocicletas a la Policía Nacional. Me parece que es un despropósito, porque si el Estado deja de hacer y el municipio hace, al final es en términos coloquiales, empate. No es una suma. Por eso es una responsabilidad del gobierno central, tener las UPCs al día, mantenidas, con buenos servicios, con buena infraestructura, logística. Y eso a veces es lo que no se tiene la dimensión de lo que implica hacer eso. Para mí, en términos coloquiales, es una alcahuetería de los gobiernos locales a una cuestión que es competencia del gobierno. Lo que resta por hacer en cuanto a seguridad finalizan ya está en manos del sistema de justicia y la Asamblea Nacional, impulsando leyes que se ajusten a la realidad actual. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a Guayaquil. El nuevo comandante de la zona 8 promete una lucha frontal contra las vacunas y el secuestro extorsivo. Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Zapata, se pronunció sobre una encuesta internacional que define al país como por lo menos el menos seguro de América Latina. Veamos. No habrá tregua ni contemplación con los delitos que hoy atormentan a los habitantes de la zona 8. Lo sentencia el nuevo comandante, General Edwin Noguera. Empezaron por las vacunas, hoy ya no vacunan, hoy se dedican a secuestrar. Y nuestra ciudadanía continúa indefensa. Necesitamos darles las herramientas necesarias. Fue jefe del GIR, comandante de la zona 4 en Manabí y 5, que comprende los otros 22 cantones de Guayas, así como Santa Elena, Bolívar y Galápagos. Porque si no se difunde lo que hace su policía, en el país piensan que la policía no hace absolutamente nada. Gracias a todos los medios de comunicación. Destacan la aprehensión de 8.000 personas, incautación de 9.000 armas. El ministro Zapata anunció que en abril llegarán al puerto miles de policías, que sí estarán capacitados para el uso de armas largas, pero en el corto plazo los siguen golpeando en los tribunales. El día que un juez sin vergüenza vaya preso, el otro va a pensar. Ni siquiera han valorado la sangre de policías que en muchos procedimientos
caen en manos del crimen organizado y les dejan libres. Y que la inversión de 110 millones de dólares en infraestructura se verá a mitad de año. Lo otro es una percepción exacerbada, dice. Ha salido una encuesta de percepción. Obviamente los datos no son alentadores. La percepción mucho tiene que ver con ustedes. No les digo que tapemos, no, hay que comunicar, pero comuniquemos lo prudentemente necesario. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y para evitar el uso fraudulento de uniformes, el comandante general de policía Fausto Salinas anunció la confección de nuevos trajes con código QR y hasta un chip. También anunció operativos en los puntos de venta. Sin embargo, tanto conductores como dueños de locales creen que el problema está en los filtros de admisión a las filas policiales. En la policía no es un secreto de Estado. Saben que los uniformes se filtran de alguna manera y terminan en las huestes del crimen organizado que atraca o secuestra sin miedo. Dicen que eso acabará pronto, a punta de tecnología. Un nuevo uniforme de la policía que tendrá algunas características especiales, como un código QR para identificación, va a haber chips y algunos dispositivos. El ministro Zapata es consciente de que los locales de venta no están lejos de los cuarteles. Hay que hacer los operativos respectivos del señor gobernador de los indicados a través de las intendencias. Freddy Jigua está a cargo del local de su padre, un oficial en servicio pasivo que inició hace 25 años. La calentura no está en las sábanas, afirma. Incluso han caído señores policías que son integrantes de bandas delictivas. Entonces el hábito no hace al monje. El asunto es que en las calles los conductores sienten que no hay garantías. Si llegasen a ver un operativo policial, tienen más dudas que certezas. Deberían de indicarnos exactamente dónde van a hacer un operativo. ¿Cómo hacen los conductores para identificar? Hay que ver, pues tiene que poner el asunto en los uniformes, quién le vende. Tienen que ser entre 3, 4 policías uniformados como para hacer caso, si no, irse nomás. Y hasta que empiecen a llegar los nuevos uniformes o inicien los operativos, a esta hora o mañana habrán nuevas evidencias de lo que es público y notorio. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. El Ministerio del Interior dio a conocer la detención de 10 nuevos involucrados en los atentados con explosivos, estos ocurridos en la zona 8, allá en Guayaquil, durante el año 2022. Los aprehendidos tendrían relación con la muerte de 2 policías del Cantón Durán. Veamos. Los miembros de la Policía Nacional y entidades de emergencia debieron correr en busca de prestar la ayuda necesaria en cada una de estas acciones que solo buscaban sembrar el terror durante los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2022. El golpe final se dio durante la madrugada de este martes en el Cantón Durán y en el centro penitenciario de Guayaquil. De los cuales tenemos 10 detenidos del grupo delincuencial, obviamente Chone Killers, responsables de lo que ustedes conocieron, los ataques terroristas a las UPCs, la bomba que se puso en el municipio de Durán, también la bomba que se puso en un UPC que no detonó exactamente que era el objetivo de aquellos, y sobre todo el asesinato de los 2 miembros de la institución policial, el señor Cabo Segundo Zarango Jimmy y el señor Cabo Segundo Marlon Alberto Isa. De acuerdo con las versiones, esto es parte de una estrategia que armaron los líderes de las organizaciones delictivas para presionar a las autoridades en busca de evitar que se continúe con los traslados de varios privados de la libertad hasta diferentes cárceles del país. Es decir, la orden para ese caos salió desde las prisiones. Tuvimos nosotros 158 blancos de alto interés que fueron detenidos. Con esto tendríamos 168 de los casos que veníamos siguiendo. Los detenidos se encuentran ya en los centros de rehabilitación social. Hoy estamos cerrando todo ese grupo criminal que es un objetivo de alto valor que operaba en el sector de Durán, que corresponde a los Chone Killers. En los operativos se logró decomisar varios indicios que estarían relacionados con un operativo ejecutado el 18 de enero en las provincias de Pichincha, El Oro, Loja, Azuay, Cañar e Imbabura. Se trata de explosivos decomisados, los mismos que habrían ingresado de forma legal al país.
lo cual hace creer que existen empresas que importan explosivos de manera legal y son transferidos a los grupos de delincuencia organizada o hacia la minería ilegal, razón por la cual esto es importante anotar. Con esto, las autoridades dan por cerrada la lista de implicados en estos hechos violentos que interrumpieron la calma durante el último trimestre del año anterior. Con esto nosotros damos por cerrado con todos los autores materiales, intelectuales de los ataques terroristas en las 3 provincias que se dieron en noviembre. Hoy pedimos a la justicia que no permita la impunidad, que sean juzgados con el máximo rigor de la ley. Informó José Morales. Vamos a cambiar de temas. Tras 2 años en cautiverio, Lumbaki, un oso de anteojos andino, fue liberado en su hábitat natural en el Carpe Cayambe Coca. Y en la siguiente nota les vamos a contar parte de su historia. Vamos a ver. Lumbaki es un oso de anteojos. Cuando apenas tenía unas semanas de nacido, fue separado de su madre por un grupo de campesinos en la provincia de Sucumbíos. Desde entonces, la Fundación Cóndor Andino se hizo cargo de su cuidado con el objetivo de devolverlo a su hábitat natural. El Ministerio de Ambiente nos lo trajo en septiembre del 2020 y de ahí en el Centro de Rescate y Litío de la Fundación Cóndor Andino lo criamos, le alimentamos. Llevarlo de regreso a su entorno no fue nada fácil. El proceso de readaptación tardó aproximadamente 2 años. Se adecuó el encierro de osos para que esté en aislamiento por completo, entonces Lumbaki no veía a la gente, que venía a alimentarle, eso se hacía a través de unos tubos o también truchas vivas le metíamos en unas lagunas que tenía dentro del recinto. Crear un entorno similar a su hábitat tampoco fue barato. Se calcula que durante los 2 años se requirió más de $60,000 para garantizar su cuidado. Una vez que Lumbaki estuvo listo, finalmente fue liberado. Lo liberamos en la zona norte del Parque Nacional Cayambe Coca, donde tiene un espacio muy bueno, donde alimentarse, donde moverse. Y está llevando también un rastreador satelital. Expertos instan a la ciudadanía a proteger su hábitat y en el caso de encontrarlos, evitar acercarse para no romper el ciclo natural. Informó Álvaro Terán. 20 casos posibles de incumplimiento a la norma municipal por parte de agentes metropolitanos de tránsito fue la cifra que en la sesión ordinaria del Cabildo presentó la directora de la AMT, tras el incidente del pasado 10 de enero, donde una furgoneta escolar fue remolcada por una plataforma de Ripley, ¿no?, con los estudiantes ahí en el interior. Veamos. Este video, que circuló el pasado 10 de enero a través de las redes sociales, muestra cómo un agente metropolitano de tránsito inició un proceso sancionador al conductor de una furgoneta escolar, montando la unidad a una plataforma con los estudiantes en el interior. Escena que provocó que el Consejo de Quito solicite un informe a la directora de la AMT. Es un tema estructural, no es un tema de esta administración. Es un tema también que viene de años en donde no teníamos donde capacitar, en donde no existía un pensum de capacitación. Durante la sesión, la responsable de la AMT señaló que existen varias sanciones a algunos agentes que han incumplido con la norma. Además, habrían varios procesos administrativos en curso. Nosotros hemos venido sancionando, tenemos 20 casos en proceso, hemos tenido 150 sancionados, trabajamos y fiscalizamos este tema. Ante lo cual los ediles solicitaron se intensifiquen las capacitaciones al personal de la AMT. No hay quien no quiera quejarse de la AMT por diversos temas. Podemos decir que si bien el municipio está atravesando por momentos muy complejos institucionalmente, la AMT es quizás lo más preocupante de entre todos. Indiscutiblemente lo que hay que cambiar es la imagen pública, la imagen ante la colectividad del agente civil
de control. Porque no, hay que verlo como lo que es, como un servidor público. Mientras surgieron algunas interrogantes relacionadas al arranque del proceso de la revisión técnica vehicular de este año. El calendario se espera conocer antes de febrero. Vamos a empezar el mes de febrero y es necesario que la ciudadanía ya pueda conocer cómo está el cronograma, cuándo vamos a poder empezar con ese procedimiento. Como saben, en el año 2023 nos acogemos a la calendarización, eso empieza el 1 de febrero. Estamos por dar a conocer a nivel masivo cómo se va a proceder. Estamos listos con esto. Datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito establecen que en el 2022 se realizaron más de 7.000 operativos de control a furgonetas escolares. Además, se habrían efectuado más de 100 capacitaciones al personal, informó Sofía Vintimilla.